Listo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es con los temas de varias fuentes a nivel ondulatorio, relacionar temas de interferencia, que algo discutimos ya, y diferenciación para ver el tema de, por ejemplo, cómo funciona un line array. Si no me equivoco, la vez pasada vimos el 10A, ¿verdad? Era así, creo que terminamos. Sí, 10A. Así que hay temas acá que están relacionados o más o menos comunes, pero me interesa que los sigamos, quizá algunos ya lo estuvo viendo, así pueden hacer preguntas y también podemos ver alguna otra alternativa. La idea es la siguiente, yo porque recuerdo que, algo comentamos respecto de lo que ya habían calculado. Cuando estoy pensando en interferencia en 3D o en 2D, en dos focos puntuales, lo que sucede es que aparecen las líneas nodales, que era una extensión de la idea que antes teníamos en la zona donde estoy marcando acá con el mouse. O sea, muy al principio pensamos en dos parlantes, la línea que los une, y entonces eso se formaba una onda estacionaria y aparecía. Perdón, profe, pero me parece que no estás compartiendo. Ah, Por eso no estamos viendo nada. gracias por decir, porque claro, estoy grabando y yo lo veo en la grabación, pero no al compartir. Gracias. Yo pensé que teníamos. Claro, es un esfuerzo imaginativo. Ahí está superpuesto, pero yo cambio esto enseguida y listo. Ahí estamos. Obviamente el que quiera puede seguir lo del blog, pero como esto va a quedar grabado tal cual, está bueno que lo tengan así. Era esto, muy, muy al principio, pero la idea es, cuando tengo dos fuentes emitiendo en forma coherente una única frecuencia sincrónica, se formaban líneas nodales, que era una extensión de lo que estoy marcando acá con el mouse, entre los parlantes o entre las fuentes de cualquier tipo, se forma una onda estacionaria. ¿Por qué? Porque la fuente de arriba envía una onda hacia abajo y la de abajo envía una onda hacia arriba. En realidad son circulares, pero justo en esa recta coincide con ser dos que van en sentidos opuestos y entonces forman lo que veíamos como una onda estacionaria antes. La idea es, ¿por qué no sigue habiendo onda estacionaria después? Esto se recuerdo que Santiago comentó algo en algún caso particular cuando lo calculábamos, porque a partir de pasar donde tengo el mouse ahora, arriba, la manito de mouse, las dos ondas van en la misma dirección. Y una vez que las dos ondas van en la misma dirección, lo que hay es que una de ellas tiene una diferencia de fase debido a este recorrido, pero no cambia. En cambio, en el medio, como están viajando en sentido contrario, cada vez que muevo el punto, hay un cambio de fase. Y entonces hay lugares donde siempre la diferencia de distancia coincide con media longitud de onda y hay cancelación. Y esto era en el centro, si irán juntos, en el centro era máximo, un cuarto de longitud de onda había máximo, un antinodo. Un cuarto de longitud de onda aparece un nodo y así, cada cuarto se van alternando nodos y antinodos. Eso me permitía calcular cuántas líneas nodales aparecían. Eso lo comentamos, pero ahora lo vemos acá con un poco más de detalle. Fíjense, primero hay una fuente, luego prendo la segunda y acá hay sensores, micrófonos, están numerados desde el centro hacia el costado y los otros son simétricos. Fíjense que este es el número 3, es el que recibe silencio, pero después de un rato, lo que me interesa ver acá es, al principio hay silencio. Una sola fuente prendida y hay sonido. Se prende la segunda fuente y el sonido se baja un montón o se apaga si fuera exactamente igual. Y acá está lo que recibe cada sensor. De hecho, estas son simulaciones, no animaciones. O sea, ¿cuál es la diferencia? En una animación yo puedo hacer lo que quiero, puedo hacer que un personaje flote en el aire. En una simulación lo que uno hace es programa las leyes físicas idealizadas y ve qué es lo que sucede. Entonces acá estoy midiendo lo que aparece si programo las leyes físicas de propagación y veo en esos puntos
Fíjense que el sensor 1 y el sensor 2, cuando hay una sola fuente recibe un nivel y cuando llegan las dos recibe más. Este todavía es más grande, más intensa la suma de los dos que este por una diferencia de fase. Y en el sensor 3, que está cerca de la línea nodal, baja un montón. Y uno dice, ¿por qué no se cancela? Porque hay dos distancias distintas. No voy a encontrar un punto de cancelación cero, porque son dos líneas que no tienen exactamente la misma longitud, con lo cual, si bien la diferencia de fase va a ser 180 grados, no llega a cancelar completamente. Lo que era importante entonces, si voy avanzando esto, era detectar esto de la existencia ahora de líneas nodales, o en 3D son superficies nodales. Superficie en el sentido que esto es una especie de, por decirlo ahí, así como si fuera un paraboloide. En realidad es un hiperboloide, donde estoy viendo un corte acá, si fuera en 3D. Así que hay toda una zona donde habría mínimos. Ese video lo dejo para que lo miren ustedes después. Es un video de hace casi 30 años, así que ahí tengo la barba de siempre, pero más pelo, y se nota la diferencia de tiempo. Era para mostrar esto poniendo dos parlantes acá. Los tweeters están puestos abajo porque estoy usando alta frecuencia para que esté cerca de la mesa, y voy moviendo un micrófono sobre la mesa para detectar los puntos de máximo y mínimo que veo en el osciloscopio de atrás. Y entonces voy marcando en el papel y termina apareciendo las líneas nodales. Lo que acá hay es un video muy cortito, este sí es más cortito, de oscilaciones en agua, dos puntitos que están golpeando agua y se notan las líneas nodales por ahí. Algo más o menos parecido a cosas que comentamos, y si no, pregunten obviamente si algo me estoy salteando. Lo que hay acá es la misma separación que antes, pero aumentando la frecuencia genera más líneas nodales. Y entonces ahora va a ser el 2 y va a ser el 4 cercano. El 2 de repente va a ser el que empiece a tener una señal, y cuando se prende la segunda fuente se baja. No, pensé que los había graficado, en su momento los tenía, pero es esa idea. Lo que hay acá es bajando la frecuencia de tal manera que ahora solo quedan dos líneas nodales. No solo hay menos líneas nodales, sino que se abre el ángulo de ambas. Fíjense que cuando se prende la segunda aparece un halo. Eso es por la fase. En el momento en que la aprendí en la simulación, no calculé hacerle un fade-in, y entonces tocó que empieza con una cierta fase y genera ese halo, pero enseguida se acomoda como si hubiera estado emitiendo desde siempre. Hay dos soluciones. Una es sincronizar para que el inicio sea cuando la senoidal está en cero, o la otra es hacer un fade-in, ir aumentando la intensidad de esta de a poco, breve, pero para que no genere esa olita de ahí. Acá hay una con más baja frecuencia, de tal manera que ya no se genera línea nodal. ¿Se acuerdan que si esta separación entre las dos no llega a ser, si fuera justo media longitud de onda la separación, entonces en el medio hay máximo y el nodo tendría que estar justo ahí? Si es mayor que eso, directamente no hay nodo, como es este caso, y entonces tiende a formarse algo medio parecido a una senoidal. Depende qué tan grande es. Fíjense que acá lo que tenemos arriba es, ahí estoy en Falstad, voy a entrar completo así. Falstad, Math and Physics Applets, y el primero de todos es el Ripple Tank. Y de hecho creo que tengo full screen version. Bueno, no me cambia mucho la parte que se ve. Lo que tengo ahí es una sola fuente emitiendo, pero tengo opciones como pedirle acá dos fuentes.
Entonces se produce lo que estábamos viendo. La ventaja del simulador que la verdad que es una genialidad, es que puedo llevar las fuentes a donde quiera y las acerco o las alejo. Voy a ponerlas más o menos por ahí, borro las ondas y ahí aparece algo muy parecido a lo que les mostraba. Si separo más las fuentes, el mouse además puede agregar onditas si quiero molestar un poco o generar algo. Acá se puede elegir acá arriba, qué hago con el mouse. Algunas opciones. Si separo más las fuentes, lo que van a aparecer, borro, así se ve desde el principio, más líneas nodales. Y si las junto, que es lo que estaba diciendo recién, ahí todavía hay menos que antes. Si las junto mucho más, tiende a ser casi una sola fuente. También lo que podría hacer es mantener una separación como la anterior, de waves, y bajar la frecuencia. Sí. Se hace más intensa y casi circular. Toma una forma un poquito elipsoide, tipo elipse, pero se aproxima bastante, incluso a medida que te alejas, cuanto más distancia tomes de la fuente, más se va a parecer a una circular. ¿Ves que ahí si uno mira esto parece una O un poquito más alta que ancha al principio, pero después de un tiempo tiende a formarse como circular? Entonces, dos fuentes que yo quiera que no generen interferencia tienen que estar muy cerca. Muy cerca respecto de qué? De la longitud de onda que van a enviar, porque si a esa onda de ahí yo le pongo una frecuencia muy alta, genera. No es la cercanía solamente, es la cercanía en relación con la frecuencia que está emitiendo. Ahí están muy cerca, pero están emitiendo una alta frecuencia, entonces aparecen líneas nodales. Ahora, si yo bajo la frecuencia o la junto más, tiende a desaparecer. ¿Cómo? Midiendo esta distancia y analizando la relación con la longitud de onda. Que es por eso que siempre es importante. Después acá hay más cosas, pero ahora volvemos. Tengo esto y vuelvo acá. Bueno, ahí se comenta que es lo mismo que veíamos al principio con la separación, así que eso lo pueden ver. Acá es donde pongo dos muy juntas, de tal manera que forma casi... ahí por ahí capaz que eso ayuda también a tu pregunta. Se ve primero una fuente y después dos. Una fuente, cuando se agrega la segunda, se pinta un poquitito más de rojito, naranjita, porque aumenta la intensidad. Hay dos fuentes y están casi coincidiendo sus máximos. Entonces da casi el doble en cada punto. ¿Por qué casi? Porque si estuvieran totalmente superpuestas daría el doble. Si no están totalmente superpuestas, va a haber, es como tener una diferencia de fase de un grado. No da el doble, pero le anda cerca. Y acá están esas mismas, muy cercanas, pero donde se prende la segunda fuente se notan las líneas nodales. O sea, ahí cuando vuelve a iniciar, inicia una sola fuente, y ahí cuando prende la segunda, hay líneas nodales bien marcadas, a pesar de estar muy juntas. Así que, bueno, acá está la discusión esa de identificar que la separación entre dos nodos va a ser lambda sobre 2, y cuando justo la distancia entre fuentes coincide con lambda sobre 2, va a ser el punto límite en donde están por desaparecer las líneas nodales. Y ahí viene... Sí, pero es una cuestión, a ver, si vos hablás de que sea cero, no es cero nunca. Entonces, este colorcito blanco y el hecho que se ensanchen va a depender de algún mínimo que está usando el programa en cuanto a los colores. Os lo voy a decir en otros términos. En realidad, a medida que me alejo, se va poniendo blanquecino absolutamente todo. ¿Se entiende? Digo, en este punto da casi 0 y en este da, ponele 0,3. Pero cuando me voy más lejos, el que daba casi 0 da bajito también, y el que daba 0,3 ahora da 0,03 y por lo tanto se vuelve blanco. ¿Se entiende que es una cuestión?
Claro, con lo cual, dado que el programa está eligiendo, es una cosa que uno decide, pero lo que yo elijo ahí es como un rango de colores para indicar el nivel de presión. Y entonces a medida que el nivel de presión baja, tiende a volverse más blanco. Por eso ves ese ensanchamiento. Pero como las líneas nodales es algo teórico que indica cuando la diferencia de fase es exactamente 180, esa línea no se ensancharía. ¿Se entiende? Claro, exactamente. Con lo cual, en los gráficos que veas en libros, vas a ver líneas y no está mal. Porque estas líneas no representan que haya bajado el nivel, porque el nivel puede bajar simplemente por la distancia, sino que representan todos los puntos donde coinciden una diferencia de fase de 180 grados o una diferencia de recorridos de lambda sobre 2. Esas líneas, las teóricas, no se ensanchan, son realmente líneas matemáticas puras. Fíjense qué pasa acá cuando voy agregando más fuentes. O sea, ahí tengo dos fuentes, con una frecuencia que genera un montón de líneas nodales, ¿no? ¿Qué pasa si agrego ahí? Lo que veo que va a ser interesante para lo que voy a comentar ahora. Esas son dos fuentes y ven acá una línea negra. Esa línea negra es un montón de sensores. Como si pusiera infinitos micrófonos para captar. Entonces, ¿qué voy a ver ahí? Que en el centro hay máximo, que acá hay algo bastante bajito y que vuelve a haber una subida contra los bordes. ¿Se entiende esa idea? Si voy recorriendo esto y lo pongo tipográfico normal, voy a ver esto. ¿Se entiende? Entonces, la idea es qué va a pasar ahora a medida que agrego más fuentes. Ahí pongo 3, pero mantengo esta línea de medición. Con 3 se arma un lindo desastre, pero ahí, en cuanto llegue, me voy a fijar que está llegando esa pantalla para ir en una dirección de la que queremos analizar, que es cuando hay un arreglo, o sea, una cantidad importante. Y ahí lo que hace es, las 3 van a coincidir en el centro y después tienden a hacer una cancelación que por un lado lo ensancha, pero lo concentra en la parte central. Cuando agrego 5 fuentes, el lío es mayor visualmente, pero debido a la cancelación entre cada una de las 5 fuentes, si uno mira acá, este conito central es el fuerte y después hay subidas, pero son más débiles. Entonces, la parte central se ensancha un poco, pero si viera el resto serían como montañitas de menos altura, las que están más hacia los costados. Y ahí pongo un montón, creo que dice 65 fuentes. Y fíjense qué lindo desastre que arma. 65 fuentes, todas pegaditas. Esa es la idea, exactamente, y esa es la intención. Tiende a ser, si bien es un conito, el ensanchamiento es bastante poco, y si uno mira no el detalle fino, sino la energía y la intensidad, tiende a parecer casi una línea recta. Y es, ¿cómo? Claro, parece unidireccional. Después de un buen tiempo se expande un poco, ahora lo vamos a ir viendo, pero los ángulos suelen ser chicos, depende de la frecuencia, depende del tamaño de esto, pero de alguna forma, digo, esta era la explicación que le faltaba a Huygens. Cuando yo comentaba a Huygens la vez pasada, comentaba que uno de los problemas de Huygens por ahí era que si todos los puntos son fuentes esféricas, cualquier punto o frente de onda, ¿cómo es posible armar rayos? La luz solemos verla en rayos. Cada tanto uno ve una pequeña ranura en una persiana y ve algo. ¿Y por qué no veo tanto hacia los...? Porque en realidad,
cuando tengo algo equivalente a un montón de fuentes, se forma un rayo. Ahora se va a ir entendiendo de a poco y si no, obviamente a partir de las preguntas se irá razonando, pero eso va a tener que ver con la idea de difracción y de no difracción. Ahí estoy mostrando, superponiendo los casos. Con más fuentes se ensancha, pero se ensancha este tamaño justo el de acá, de menos 50 a 50 centímetros, incluía todas las fuentes. O sea que tiende a ensancharse de tal manera que el haz tiene casi el tamaño, es un poquito más grande, ahora que lo veo, pero esto también es un poquito más grande. Ah, acá están las líneas de puntos, es el haz, es el tamaño donde puse las 65 fuentes. Y este es el tamaño de la pantalla, en total. Así que se concentra bastante en el, como si fuera casi un rayo. Acá hay un... Sí, obviamente que mucho menos. ¿Por qué me doy cuenta? Porque no hay líneas nodales. ¿Cómo? A ver, hay un tema que es así. Está bien tu comentario. No se me había ocurrido como... Yo tengo muchas fuentes acá. Bueno, no es fácil dibujar, dibujarlas. Ay, sí. Estaba muy cómico porque tengo la tableta y estaba dibujando con el mouse, que es peor. Para dibujos es más incómodo. Suponete que tengo todo eso. Tengo dos cosas a tener en cuenta. Está muy bien tu pregunta, que sería, una es, si analizo estas dos, no quiero que haya líneas de interferencia entre esas dos. Aunque haya muchas, después analizo esta otra pareja de acá y digo que no haya interferencia entre esas dos. Entonces, esto está pensado para que no aparezcan líneas de interferencia entre ellas. ¿Eso qué significa? Que no hay forma... A ver, lo voy a decir en otros términos. Si hubiera líneas de interferencia entre estas dos, podría ser que para cierta frecuencia este punto de acá tuviera cancelación y este también, quizá. Son puntos que están como en la línea del rayo que yo voy a querer formar y podrían cancelarse, ¿por qué? Porque de acá salen líneas. Entonces lo que yo quiero evitar es eso, sobre todo, que no haya ningún tipo de cancelación en la zona donde va a haber un rayo. Ahora, si yo respeto esto que te acabo de decir, va a pasar que no hay líneas ahí. Pero sí va a haber una especie de, entre esta y esta que están al doble, va a haber líneas, pero esas líneas ya no dan dentro del rayo, sino que la formación va a tender a apagar zonas de por acá. Y entre esta y esta va a tender a apagar otras zonas de por acá. No es nada fácil de verlo, ¿eh? No hay otra forma que hacer los cálculos muy finos y como habrás visto, vuelvo acá, el dibujo es complicadísimo. O sea, lo que realmente pasa no es que no hay ninguna línea. Acá toda esta, creo que está fijo eso en algún momento antes o después, sí, acá. ¿Ves todo este lío de acá? No es que no haya líneas nodales. Alguna acá se cuela que no es una línea nodal total, no se vuelve blanco, ¿por qué? Porque dos de ellas no dan línea nodal, una tercera con la primera capaz que sí, pero estas de los costados tienden a volverse cada vez menos notorias cuando agrego más fuentes. Yo pensé, no, pensé que estaba quieto y era que lo estaba mirando. Pero ves que acá también, si miro muy finalmente, acá hay líneas, pero en un nivel que ya está abajo lo estoy despreciando. Entonces, de todo ese cálculo, que no es nada fácil de intuir, ¿eh? O sea, si les suena extraño, es normal que les suene extraño. Cuando se hace todo esto, que es muy difícil de prever intelectualmente o intuitivamente, la parte central concentra energía y acá tiende a cancelarse. Tiende a cancelarse con altibajos, si me pongo muy fino en microscópicos, hay subidas y bajadas. Pero la diferencia de nivel entre lo que hay acá y lo que hay afuera es bien notoria. Entonces uno dice, para todo fin práctico, es casi un as. Claro, exacto.
A nivel teórico, lo que habría dicho Huygens es que hay que poner infinitas. No podés. Pero bueno, es como Fourier. ¿Vieron? Si yo quiero imitar cualquier onda, necesitaría infinitas senoidales. No podés, pero bueno, llega un momento donde la percepción auditiva no distingue la diferencia y decir, bueno, ahí paré, ya está. O por motivos prácticos, no puedo comprar 65 parlantes, me las arreglo con 10, porque no hay forma, ni plata, ni lugar para ubicarlo. Pero son limitaciones de tipo práctico que se van a aproximar a la teoría. Pero es eso, o sea, hay que entender que la teoría diría que si yo llego a poner 65, absurdamente con una separación de 1 centímetro entre cada fuente, o sea, tiene ese parlantes muy chiquitos en este caso, entonces tendría ese as. Esto es como para entender, creo que me puedo llevar la imagen, copiar la imagen y la pongo acá. Me parece recordar también que algo de esto lo comentó Santiago en algún momento. Diagramas de energía y diagramas de ondas. Voy a hacer acá. Acá está faltando un rectángulo, porque si no, no se ve nada. Este es un diagrama de ondas que sería, con una sola fuente, un instante. O sea, congelo el tiempo y miro en un instante y digo, acá hay presión, acá no hay. Acá hay presión, acá no. Es un instante. Mientras que este otro es un diagrama de energía que sería un promedio. Dejo pasar un ciclo o varios ciclos y miro si la variación, obviamente necesitaría como ir en degradé por la cuestión de intensidad, pero uno elige con qué nivel de detalle o a partir de qué valor lo pone blanco y acá estoy haciendo eso. Estoy mostrando todo blanco porque diría, bueno, en todo esto más o menos estoy considerando que la energía supera un umbral que yo puse como blanco y me lo dibuja todo como blanco. Entonces esto sería un diagrama de energía, un promedio, y esto sería un diagrama instantáneo de la onda. ¿A qué me refiero? Que cuando pongo dos fuentes y miro el diagrama de la onda, veo lo que veía, por ejemplo, en el agua, en las ondas en agua, las líneas nodales que son grisecitos por ahí. Pero cuando hago un diagrama de energía veo esto. Y ahí, como pasaba antes, veo que se ensancha, pero se ensancha, ahora es al revés, está blanco el lugar donde hay onda y negro el lugar donde no hay onda, al revés a lo que veía por recién. Pero ese se ensancha tiene que ver con lo que preguntaba, creo que era Gonzalo hace un rato, que era, es el nivel que yo elegí acá para que se vuelva blanco, se vuelva gris, pero también sería el nivel auditivo. Si yo el oído estoy escuchando, acá dejo de escuchar en un momento y me parece que como bajó bastante, lo que antes era una línea nodal, a nivel de haber dejado de percibir, se vuelve como un cono también, más ancho. Pero me interesa esto, ver que con una fuente estaría todo, con dos fuentes estaría esto, con tres fuentes se empieza a ver líneas nodales, acá hay dos, pero esto de acá tiene menos intensidad que los bordes. ¿Por qué? Por esa combinación de tres. O sea, acá hay algo de mucha intensidad, acá hay una línea nodal, acá hay algo de menos intensidad, otra línea nodal, y a nivel perceptivo por ahí parece que estas dos líneas nodales, que las tengo que cambiar de color porque si se nota, si no, cierro. Esto de acá tiene en el medio un pequeño grisecito, pero por ahí a nivel perceptivo puede ser que no lo haya notado. Cuando hay cuatro fuentes se notan acá unos pequeños grisecitos y acá se nota una línea nodal, otra línea nodal y otra línea nodal, pero se fortalece como el cono central. Agrego una quinta fuente y de nuevo hay unos destellitos hacia los costados, pero la parte donde se fortalece es la parte central y con 5. Si agregaba 65, esto tiende a parecer bastante más como un as, en el sentido de que el ángulo de apertura se va achicando porque empiezan a cancelar eso, la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la cuarta, y esas cancelaciones hacen que todas las líneas de los costados se empiecen a superponer y vayan como apagando el sonido, que solo sobrevive en la parte central. Es un efecto curioso, insisto, nada obvio ni intuitivo. Sí,
Exactamente. Si fueran infinitas fuentes, se formaría para todas frecuencias. Y lo que predice la teoría es que sería realmente un rayo, un haz. Sí, tiene razón Santiago y me disculpo por lo que se va a notar ahora. Para cierta longitud de onda, puede ser que esto te parezca que es un punto. O sea, ¿a qué me refiero? Si vos estás mirando esto y la longitud de onda es así de grande, dado que todas están, no se llega a producir esto. Hay dos fenómenos que no sé por qué en la pregunta ahí contesté incorrectamente. No va a haber, lo que no va a haber en ningún caso es para todas las frecuencias. Lo que no va a haber es como estos rulitos de los costados. Pero sí tengo un problema que es siempre tengo una frecuencia máxima y una frecuencia mínima donde esto va a andar. Y entonces cuando hay infinitas fuentes puestas en línea, sigue habiendo esta distancia que tiene que tener una relación con la longitud de onda. O sea, la distancia. De hecho, lo que va a aparecer ahora en los line arrays va a aparecer con una H mayúscula por cómo apareció en el paper original. Esa altura de la bandita tiene relación también con la longitud de onda. Entonces, cuando yo pensé en infinitas, era infinita en ambos sentidos, pero eso se vuelve una fuente plana, que era lo que Huygens por ahí decía. O sea, si tengo infinitas en el sentido de que no hay separación entre ellas y nunca terminan, es una fuente perfectamente plana, pero se vuelve casi una tautología, una obviedad. En la medida en que tenga una altura, así que gracias Santiago por la aclaración, porque si no, yo estaba pensando como en esto de infinitas en ambos sentidos, sin separación entre ellas y que no termine nunca, pero debido a los dibujos no era pertinente y generaba una idea incorrecta. Lo que va a pasar para ciertas longitudes de onda es que el ángulo se empieza a abrir. O sea, y eso depende de la altura, que ahora lo vamos a ir viendo. Todo esto todavía no está con todo el detalle, porque captar la idea. Vamos ahí. Fíjense acá que la diferencia, acá estaba hecho, lo dice el texto por acá, la distancia entre fuentes para estos gráficos que mencioné recién era de una longitud de onda. Entonces aparecían líneas nodales con un ángulo. Este ángulo acá, que más o menos visualmente sería como unos 45 grados, en los casos se va ensanchando y se va achicando. ¿Qué pasa si repito esa experiencia? Me vuelvo a llevar el gráfico por si lo escribo. Copia de imagen. Paso acá. Con esa misma diferencia ahora entre diagramas de instantáneos de la onda y los diagramas de energía. Pero fíjense que cuando pongo dos fuentes, vamos a meter rojo así se nota con lo que hay ahí. Cuando pongo dos fuentes, esto se mantiene ancho y la línea nodal está hacia acá. En realidad, la línea nodal teórica era la que se había hecho Santiago, que es justo ahí, en el sentido que justo se provoca en la fuente y a partir de ahí en todo momento. Acá vemos todo un ancho, por lo que yo decía, de los niveles, van creciendo hasta que en algún momento el degradé los vuelve más grisecitos y más blancos. Si agrego tres fuentes, se empieza a achicar el ángulo. Si agrego cuatro fuentes, se achica más y voy achicando el cono. Esto es lo que, aunque haya infinitas fuentes, dependiendo de la frecuencia y este ancho, ese ángulo puede crecer o decrecer. Va a depender de ambas cosas. Siempre vamos a tener una frecuencia máxima y una mínima. Creo que ahora, cuando lo comente sobre el line array, pueden aparecer con más claridad algunas de estas cosas
podemos con Santiago quizás responder algunas preguntas. Eso es un line array, este tiene, me lo llevo para escribir, copia de imagen, borro acá. Fíjense que la intención de esto es justamente utilizar la teoría de lo que veníamos mencionando en el sentido de pretende tener acá distancia entre parlantes tal que sea no llegue a ser, de hecho eso se calcula y es parte del diseño, pero este sería el límite. No, las frecuencias con las que va a trabajar van a estar dadas por la separación, por eso está fijo, o sea, esta distancia no es elección. Viene, lo que hay es una pequeña curvatura, pero eso en algunos de los videos después lo van a ver con más detalle, pensando en la cobertura de público, o sea, acá tengo que eso como gradas, eso hago así y esto apuntaría hacia esta zona, entonces se dobla una parte acá para dar a la primer parte del público. Lo van a ver luego, pero a nivel teórico podría ser totalmente plano. ¿No me está respondiendo? Sí, a ver, control Z. Pero básicamente, fíjense acá, hay un par, pero por otro motivo, por como están eligiendo, pero la separación esta tampoco debería ser mucho mayor a la media longitud de onda para que no genere líneas nodales, pero ahora vamos a discutir. Lo vamos a analizar solo con la tira vertical en principio, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso va a depender de cuánta plata uno disponga al principio. El término line array es de arreglo lineal. Sería un intento de hacer una fuente lineal, como las que veíamos recién, con un número limitado por cuestiones tecnológicas. Y fíjense que ahí vuelvo a traer. Bueno, acá hay un par de comentarios que creo que son interesantes. Harry Olson, que era una especie de prócer del audio y de la acústica a mediados del siglo XX, ya había publicado la idea en 1957 de hacer un sistema de ese tipo, pero por ahí faltaba dominio tecnológico para hacerlo realidad. Y recién en un trabajo de 1992, en la convención 92 de AES, en Viena, Heil y Urban, que eran miembros de una empresa de parlantes, la Acoustique, una empresa francesa, hacen una propuesta que se vuelve más posible y todavía no lo tenían fabricado, pero ya estaban hablando del Line Array P2 de la Acoustique, y luego presentan en 2001 en una nueva convención algunas mejoras y publican un paper en 2003. Hago todo este comentario porque 2003 para ustedes es el siglo pasado, y casi, pero calculen que para cosas de este tipo es llamativo que no haya existido algo como el Line Array antes de esa fecha. O sea, es algo de los 2000 para acá. Antes no había algo parecido al Line Array. Sí, levanten la mano si tienen. Están emitiendo todos juntos. No hay diferencia de fase, hay separación física.
Hay algo de ese lío, pero no necesariamente que no se pudiera hacer en esa época. Pero es un buen dato, ¿eh? Ahora lo vamos a... Igual, normalmente son muchas las causas. Está bien que piensen todo eso, ¿eh? Pero bueno, claro. Por las dudas también, actualmente van a ver ahí que hay un video de D&B que, que sí tiene, D&B creo que es así, eh, que sí tiene procesamiento, pero es por otros temas. O sea, actualmente sí hay procesamiento de fase de diferencia entre ellos, pero para lograr como sutilezas más finas. Pero en ese momento y con la idea no, lo de la simulación es cierto que por ahí no había simulación, pero igual calculen que lo de la difracción estaba demostrado desde casi un siglo antes a nivel analítico, así que lo que por ahí podían no saber era que solo con 10 se lograba algo, pero para la idea de difracción estaba bastante... Difracción, eso de que fuera casi una línea, por eso lo había podido predecir analíticamente Olson en el 57. Pero son todas cosas muy interesantes. ¿Eh? Te dejo, Santiago. Sí, 1992 es la primer presentación pública internacional de la acústica. Sí, exacto. ¿Compartiste la pantalla? No.
La experiencia esta, que fue muy así innovadora, la de Grateful Dead ahí y demás, lo que estaban también preocupados era otra cosa, que era que cada parte de grupo de parlantes emitiera un instrumento distinto. Pero eso tiene que ver también con que no había parlantes en distintos lugares, como estamos acostumbrados en otro sentido a emitir un estéreo. A ver, lo digo en otros términos. Si mi guitarra yo la envío a dos grupos de parlantes que están separados, va a haber líneas nodales. Eso tiende a pasar, por lo que veíamos. Va a haber líneas nodales de alguna de las frecuencias, pero me va a cambiar la coloración, depende de dónde esté sentado. Con lo cual, una de las preocupaciones mayores acá no era la que después existió en el line array, de que fuera o tratara de ser un as, sino era sobre todo tratar de que cada instrumento fuera un grupo distinto de parlantes, o sea que no saliera de distintos lugares, sino, lo digo acá sin saber, pero probablemente este guitarrista tiene este grupo de parlantes de acá. O sea, hacia arriba no molestaba, pero no hay otra parte que emita esa guitarra. Con lo cual estaba relacionado, pero no era el line array ni un intento. A ver, uno podía haber armado un montón de parlantes a nivel personal, individual, y capaz que sabía lo que sucedía o no sabía lo que sucedía. Pero como concepto no apareció hasta la publicación del 92. De hecho es curioso el nombre, fíjense. El primero no tiene ese nombre. Están los dos artículos, se los puse ahí para que los tengan disponibles acá abajo. Y están con, creo que acá abajo, ahí lo vemos. El primero, el de 92, Sound Fields Radiated by Multiple Sources Arrays. O sea, todavía no tiene como nombre de line array ni nada parecido, pero dice qué tipo de campo sonoro sale cuando tengo un arreglo de muchas fuentes sonoras. Y el siguiente, interesante, figura Wavefront Sculpture Technology. Es muy llamativo porque habla de tecnología de escultura de formas de frente de onda. O sea, como ya pretendiendo un dominio que se aproximaría o anticiparía a lo que yo mencioné como Wavefield Synthesis. Ahí tienen el link a los dos papers, por si quieren verlos, y volvemos. Y obviamente esto como surgió ahora, o lo que quieras comentar Santiago, o lo que quieran preguntar, lo analizamos. Esto de acá, lo primero que estoy mostrando, me voy a llevar el gráfico, así lo manipulo, copiar imagen, y me voy al pizarrón. Yo lo voy a mover. Vuelvo acá, control V. El dibujo de arriba, la figura de arriba, es la simulación que hice yo, con las 65 fuentes, y fíjense que le agregué dos líneas siguiendo lo que se marca en la figura 1 del paper de 2003, el de escultura, que analiza, creo que igual esta figura está en ambos, está en el de 1992 y en el de 2003, me parece o muy parecida. Pero bueno, fíjense que en la explicación llaman H a la altura de la línea de la caja, o sea, acá hay muchas fuentes. De hecho, esto lo están analizando como si fueran infinitas dentro de esa línea. No están analizando la cantidad, sino, bueno, si se termina la línea ahí, ¿qué pasa? Y aparecen como dos zonas, unas que se llaman Near Field, campo cercano, y otra que se llaman Far Field, campo lejano. Far Field. El campo cercano lo aproximan como si fuera lo que venía sosteniendo yo antes, una línea, y a partir de un determinado momento, acá lo llaman con una D y una B subíndice, es feo porque parece decibeles, pero no es la intención. A partir de ese momento empieza a abrirse en ángulo en lo que se llama Far Field.
Ahí va a aparecer, ahora voy a discutir cómo se calcula esta D, etcétera, etcétera, pero en principio habría dos zonas. Fíjense que si yo le agrego al gráfico, de hecho puedo traer el primer gráfico para ver que, si bien no está notorio, con un poquito de... acá, este gráfico... Ay, no quería eso. Al apretarme me perdió el... Tengo que esperar a que termine la simulación. Porque llegue casi a la pantalla más o menos. Ahí. Acá. Ah, no sé por qué me agrega, me toma lo que quiero. Bueno. Raro. Ah, no, ya me di cuenta. Tengo apoyado el lápiz en la tableta y lo considero como si fuera un clic de mouse. Ahí lo corrí. Creí que tenía una imagen fija atrás, pero yo lo que quiero notar es que si miro la imagen sola, no se nota eso. O sea, si tiro esta imagen acá, no es tan... O sea, es un lío esto. Pero si le agrego las linitas, como puse ahí, veo lo que quisieron proponer o decir Urban y Hale, o Hale y Urban, en el paper. O sea, puedo hacer una aproximación más o menos general en una recta y a partir de cierto momento empieza el crecimiento. Como todas las cosas, es una idealización para tentar a comprenderlo mejor. Pero ven que si le agrego esas líneas y yo no les hubiera dicho nada, hasta parece que las líneas estuvieran casi obvias, pero no es tan obvio acá arriba. Esta línea es una construcción mental, esta línea recta de acá. Más o menos, con altibajo. Pero sí uno puede decir que a partir de ahí suena más razonable el crecimiento. A nivel físico, esto existía como dos zonas conocidas en la teoría física más general, la zona de Fresnel y la zona de Fraunhofer, como voy a comentar ahora en un momentito. Lo vuelvo acá. Vamos a seguir igual. Ahí la menciona. El tema es el siguiente. La emisión de un line array tiene esta forma de acá. Me llevo también esta figura para escribirla. En esas dos zonas que yo marqué recién, el comportamiento en la zona cercana, que es la que se conoce como zona de Fresnel, es cilíndrico. O sea, si el line array son las cajitas que están acá, las voy a dibujar un poquito más completas para que nos ubiquemos. Acá están las cajas. El frente tiende a ser casi cilíndrico. O sea, acá vemos un corte, pero quiere decir que saliendo hacia mí, saliendo de la pantalla, también habría. Entonces, si lo dibujo acá, hay una especie de cilindro así, del cual veo un corte ahí que sería este rectángulo. Corte es cuando miro solo esta línea de acá. Pero ven que acá, esto es también del paper de ellos, es la figura 12 del paper, que tiene estas líneas que dicen hasta la zona cercana, esta que marcamos acá como una recta, se comportaría como un cono, un cilindro. A partir de ahí, lo que marcamos como cono tiende a ser un cono de esfera, realmente una zona cónica, que va a depender del ensanche, es gradual. Poco a poco tiende a formar esto como una superficie tipo esférica. El motivo de eso también tiene casi una consecuencia obvia, que era con lo que aclaró Santiago hace un rato. Si yo estoy muy lejos, por más que haya puesto 65 cajas, desde muy lejos me va a aparecer un punto. Y desde muy lejos se va a tener que comportar como un punto. Con lo cual tiende a ser una fuente puntual muy lejana y por eso tiende a ser esférico seguro. Lo que aclara
el laburo, en realidad el modo en que el paper lo dice es un poco trabajoso, pero acá hay una simplificación del cálculo del paper que enseguida la vamos a comprobar. Esta fórmula de acá es la que me permitiría calcular copiar imagen, calcular la distancia esa. O sea, la distancia que separa la zona de Fresnel de la zona de Fraunhofer. Ya, copio acá. Para ver que lo que hay acá es la frecuencia en kilohertz para escribir menos miles. Si no, habría que poner F sobre 1000. Es raro poner esto, pero está aclarado ahí. La frecuencia escrita en kilohertz y h, que es la altura en metros. Esto en algún line array puede ser 2 metros, en otro line array puede ser 5 metros. Depende de las cajas y la cantidad y lo que sea. Eso al cuadrado acá, la raíz esta con 3 por f en kilohertz por h cuadrado, me da la distancia en la cual empieza a separarse la zona de Fresnel de la zona de Fraunhofer. La zona de Fresnel, la zona recta, a partir de la distancia que calculemos de ahí, empieza a abrirse. Y de hecho ahora lo que sugiero es hagamos un ejercicio, me parece, hagamos este ejercicio que está acá. Esto es del paper, figura 2 del paper. Y dan un ejemplo, ahí hay un line array que dicen que tiene 5.4 metros de altura. O sea, h es 5.4 metros. En ese ejemplo. Y dan muestras de frecuencias, 125 Hz, 250, 500, 1000, 2000, y marcan a qué distancia. ¿Ven? La de 1000, la distancia donde empieza a abrirse es en 44 metros. Entonces, calculemos a ver si nos da. Vamos a hacer la de 500, así se acuerdan mejor cuando lo vean. 500 sería 0,5 la frecuencia acá, porque la frecuencia va en kilohertz. Entonces, la frecuencia en kilohertz sería 0,5. Hagan esa cuenta. Esta cuenta con 0,5 en frecuencia y 5.4 en la altura. Sí, excelente. De 21,70 metros. Fijémonos en lo que ellos ponen en el paper y ponen 22 metros. Es una aproximación porque están poniendo todo redondo. Pero ven que ese cálculo me dice esa distancia. El ángulo no es tan fácil de calcular. ¿A qué me refiero? Porque uno podría suponer, creo que lo tengo en el... me lo llevo a pizarra. A ver si intento así. Trato de hacer una línea recta. Copiar imagen. Cuando uno mira la figura de acá arriba del paper, daría la impresión de que si tengo la distancia, que ahí llamaban dB, o sea, si ahora ya sé exactamente cómo calcular esta distancia, entonces es muy fácil. Si esto empieza en la mitad y se abre así como ponen en el paper, entonces podría calcular ese ángulo, pero eso es falso. O sea, es una aproximación muy genérica. Y lo voy a mostrar con este otro, a ver si me quedó la imagen. Sí, acá. Si yo acá, en la imagen que ellos ponen en el paper, trazo rectas, creo que las rectas las tengo acá. Una recta, ahí. No, esa de acá. Si yo trazo una recta desde el 125, por ejemplo, siguiendo esa línea, la del 125 acá, más o menos diría que se corta, pero se nota que se corta un poquito más atrás. Cuando me voy a la de 1000, la de 1000 hace así. Está bien que es grande el ancho de la línea que puse, pero se va a entender igual lo que digo. Ven que no corta en donde marcaba el anterior, con lo cual
el cálculo de ese ángulo es más complicado. En el paper hay justificación, no es muy fácil de seguir, pero bueno, lo tienen. Pero se puede hacer, si uno considera la aproximación que ellos muestran en este gráfico de acá arriba, esto, o sea, considerando que es falso, pero considerando que el ángulo tiende a dar en el medio, se puede hacer por trigonometría. Yo lo hice, está comentado por ahí, cuando uno hace esta aproximación el ángulo me da cerca del doble del que debería dar. Así que a nivel de aproximación práctica, calculen que todo esto tiene un montón de cuestiones de muy aproximado. Así que calcular ese punto con precisión y este ángulo con precisión es en parte una exageración. ¿Queda? Sí. Exacto. Desde el piso, en realidad, hasta el último parlante. No, debería ser desde la mitad de cada caja a la mitad de la última caja. Porque es sería del centro del cono del parlante más grande que haya en la caja hasta el centro del cono del último parlante que esté en la última caja. Claro, en realidad sí, hay que suponer que hay muchas. Con lo cual, no aparece porque esta fórmula es una fórmula absolutamente general del cálculo de infinitas cajas. O sea, si las cajas no son infinitas, es como que se desdibuja eso, pero las cuestiones generales de dónde se produce el cambio y todo eso, se mantendría. O sea, es como si se te borroneara, con lo cual cuando tenés 3 cajas, el borroneo es tan grande que deja de tener sentido, pero es el que permite calcularlo. Les decía entonces, bueno, ahí está el ejemplo y el que usamos, 21,7, el mismo. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Bueno, ahora con lo de difracción, el tema es el siguiente. Creo que en algún lado está escrito por ahí, no me acuerdo. Voy a volver a mirar. Sí, decime. Ah, sí, esto decís vos. Fíjense que acá es donde está el gráfico que mostraría a lo que yo me refería con cilíndrico. O sea, dentro de la zona que se llama campo cercano, quiere decir la zona que ahí llamaba de Fresnel, tiene un comportamiento más o menos cilíndrico. Si llego a los 22 metros, en ese caso que hablábamos recién, y ahí empieza poco a poco a convertirse en esférico. Las cosas curiosas que suceden acá es que si yo tuviera un cilindro a nivel teórico de emisión, o sea, una línea teórica, el decaimiento ya no es más 6 dB cada vez que duplico la distancia. Porque se acuerdan que en ese momento habíamos insistido mucho, cuando lo fuimos comentando, que cuando hablábamos del decaimiento de nivel de una fuente puntual, que era 6 dB cada vez que duplicábamos la distancia, no se debía a una pérdida de intensidad, en el sentido de pérdida de energía, sino a una distribución. Es lo que se llama divergencia de la onda, pero tiene que ver con desparramarse en una zona mayor. De hecho, lo que habíamos visto ahí eran zonas que iban creciendo. Cuando yo duplico el radio, eso se convierte como en 4 zonas. Entonces, ir de 1 a 2 significa ir de un área a 4 veces esa área. Entonces, la misma energía que antes se distribuía en un lugar, se distribuye en 4. Eso significa que cae con el cuadrado de la distancia, el nivel de energía que se reparte, y ese cuadrado de la distancia es el que, cuando hago un análisis de 10 log de algo al cuadrado, me da 20 log de 2 y da los 6 dB. Esa era la justificación que estoy resumiendo ahora y de modo complicado de lo anterior. Si fuera un cilindro, y yo hago este mismo análisis, en un cilindro ahora, un área para un radio determinado, que sería esta,
Cuando este es radio y ahora es dos veces el radio. Si hago un radio dos veces el radio que mantiene el mismo segmento de cilindro y pregunto cuánto más grande es esta área que esta otra, es el doble. ¿Por qué? Porque un lado se mantiene, o sea, lo voy a decir así, cuando acá pasé de un radio a dos radios, resulta que crece este lado y también crece este lado del nuevo sector circular. Cuando yo aumento en un cilindro de un radio a dos radios, este sector circular, este lado queda igual, que sería nuestro H hace un rato. El único que crece es este y entonces se duplicó. Con lo cual esta área es el doble en lugar de ser 4 veces más grande. ¿Eso qué significa a nivel práctico? Que la caída es de 3 dB y no es de 6 dB. Lo cual es muy importante como resultado práctico. ¿En qué sentido? Si yo pongo un solo parlante muy potente, quiere decir que el que está en la fila 5 escucha algo y el que está en la fila 10 o al doble distancia, no tiene por qué ser el número de filas, escucharía 6 dB menos. Si en cambio si usé un line array, escucha 3 dB menos, lo cual significa que puedo tener una zona de cobertura más grande sin tanta caída, ¿no? Así que en la zona donde se comporta de tipo cilíndrico cae 3 dB con la distancia del nivel. Dale, Nahuel. Más chico el D. Acá decís vos, en esto de acá, la apertura. Es cierto, eso pero es un problema al cual no se le... A ver, lo aceptás como una cuestión natural. Las frecuencias graves tienden a formar cilíndrica o esférica enseguida. Pero es cierto, lo que vos decís es que los graves irían perdiendo 6 dB con la distancia. Pero no lo había razonado en base a esto, pero es así. Pero lo que no entendí de la otra parte de la pregunta es por qué con agudos, porque no, en realidad uno pretende que los line array tengan un rango importante. Hay algunos parlantes graves, hay algunos medios e incluso ahora vemos cómo se soluciona el tema de los agudos. Los subwoofer aparte, si vos. Dale.
Fíjense acá, hay datos técnicos de un sistema de Line Array, copiar imagen. Solo como ejemplo, de hecho es uno que tiene un tiempo, así que puede tener cosas no actualizadas ahora, eso lo tenía por ahí. Pero me interesa ver algunas cosas. Por un lado las dimensiones que ahora las vamos a ver. Este tiene 250 milímetros de altura, 684 de ancho y 522 de profundidad. Te da el peso, me interesa esto, el factor de directividad, ¿se acuerdan el Q? No el Q de resonancia, sino el Q de cuando calculábamos, por ejemplo, la distancia crítica o la intensidad del campo reverberante, etcétera, etcétera, que decíamos en esférica es 1, por ahí en una esquina, si era una arista era 2, si era una esquina, todo ese, bueno, el Q en este caso aumenta mucho, ¿por qué? Porque estoy concentrando todo dentro de la línea del cilindro. Este era un Q de 31, una locura. Y acá me da, fíjense, directividad, me dice que ensancharía el ángulo de apertura del sector cilíndrico 110 grados y 11 grados se abre hacia arriba. Obviamente eso es una mirada medio global que estimo que se debe calcular para 1 kHz, pero no estoy seguro de este dato, pero sospecho porque depende de lo que veíamos recién en el otro paper, depende de la frecuencia, así que esto si bien está estandarizado, no sé Santiago vos si sabés exactamente, pero ese ángulo de apertura es para una frecuencia y sería qué pasa una vez que superé la zona de Fresnel. Cuando entro a Fraunhofer, lo que tendría que ser absolutamente horizontal, se abre un ángulo que acá dice que este en particular se abriría 11 grados. Ahí da lo que mencionaba Santiago, respuesta de frecuencia de estas cajas dice que con una caída de 10 dB, ¿no? Que es bastante, pero desde 78 Hz hasta 18 kHz, el total, el conjunto. Así que bueno, y ahí dice, tengo dos buffers de neodimio de 8 pulgadas, etcétera, etcétera. Están los datos por ahí como curiosidad. Pero era para ver esto sobre todo de la directividad y del tamaño, porque ahora vamos a empezar con algún comentario en esa dirección. Esto es lo que aparecía también en los libros ya históricos, incluso de acústica. A nivel teórico, es decir, si tuviera una fuente puntual emitiría como sectores esféricos. Si tuviera una línea emitiendo, emito cilindros. Si tengo un plano emitiendo, emito ondas planas. Hasta ahora habíamos visto solo esféricas y planas. La idea de un line array me permite pensar en cilíndrico. Y acá hay algo raro, ¿no? Que es, en una fuente puntual el decaimiento es 6 dB, en una lineal es de 3 dB. Si hubiera una fuente plana, caería 0 dB. Con lo cual, no es imposible, de hecho no lo tengo ahora, pero capaz que después, ahora hacemos un descanso. Después del descanso les muestro en algún tipo de documento que hablaba de Line Array, mostraba decía, será el futuro hacer una especie de, como la pared de Grateful Dead, hoy controlada, pero se necesitan muchos. Calculen que si quiero 10 por 10 son 100 parlantes, ¿no? 100 parlantes para hacer un plano. Pasa que a nivel práctico, ¿qué tiene de bueno el plano? Que no decae con la distancia. ¿Qué tiene de problema? Que el hecho también de que no caiga con la distancia implica que solo le da un sector muy, muy limitado del público. Como no hay, esa onda sigue viajando, lo cual está bueno. En realidad, no hay decaimiento debido a esto, pero había algo que hasta ahora despreciamos porque era menor, que es que efectivamente el aire se va calentando y va desgastando la onda. Pero eso es tan chiquito respecto a lo anterior, de los 6 dB al duplicar la distancia, que no se vuelve importante excepto en un lugar muy grande, o al aire libre completamente, o en espacios enormes. Si no, la parte de caída con la absorción del aire la despreciamos. Si yo tuviera una onda plana, solo quedaría la pérdida efectiva por absorción del aire. Pero hay otro problema, además de que sería muy caro. Si yo acá tengo un plano, realmente un plano sonoro calculado como line array, lo que estaría logrando es más o menos una onda plana así. Se abriría poquito, depende de todos los límites
O sea, tengo que asegurarme que la separación no supere el lambda sobre 2, que tenga esa relación, pero además que todo el alto, que ahora sería h por h acá, también está relacionado. Entonces, dentro de ese rango de frecuencia, esto sería como una especie de tubo, pero solo le daría al público que está en donde da esa sombra. O sea, por un lado es bárbaro, pero por otro lado necesitaría un montón si tengo público distribuido en distintos lados. La ventaja por ahí del line array como tal es que como es cilíndrico no dispersa inútilmente hacia el techo y hacia el piso y sí se abre para los costados. Lo que sí suena curioso, volviendo acá donde estaba el cilindro, es que uno cuando no sabe nada de ondas tiende a pensar que alguien se equivocó. Porque uno intuitivamente diría, si yo quiero que el sonido llegue a un público que está distribuido horizontalmente, tiendo a querer acostar el line array. Porque se entiende que es como la cuestión intuitiva natural. Es curioso ahí que el line array se extiende verticalmente, pero el campo sonoro se abre a nivel horizontal y no se abre a nivel vertical. Las ondas son muy raras, como muy antiintuitivas, ¿no? Sí, claro, totalmente. El line array lo que logra hacer es sumamente directivo y ¿saben qué? Ese Q que daba 31 aumenta enormemente la distancia crítica. ¿Y eso qué hace? Que estás casi siempre, o sea, sobre todo en las primeras filas, pero estás en campo directo. Eso quiere decir que no influye tanto la reverb del ambiente y te está pegando muy directo. Dentro hay que calcular, pero la distancia crítica, calculen que si el Q es 31, empieza a aumentar de los 1 metro y pico, que era normalmente lo que nos daba, se puede volver una determinada cantidad de metros y después, si bien va decayendo, es más fuerte la relación de campo directo a campo reverberante que lo que sería con un parlante solo. Y efectivamente va a depender también de dónde te pongas. Sí, 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 eso, si te pones muy directo, los agudos los vas a notar. Bueno, acá está el dodecaedro como una mención, pero lo hemos comentado en otro momento, para tratar de lograr una emisión tipo esférica, ¿no? Me queda, son y media, sí, podemos hacer un intervalo ahora de media hora hasta las 11 y lo que vamos a hacer es calcular cómo cubrir todo el rango de frecuencia en line array y un poco ese problema de que con las altas frecuencias me va a aparecer algo que va a parecer absurdo. Porque me va a obligar a poner los parlantes tan cerca que no hay cómo solucionarlo, así que lo vamos a comentar. Corto la grabación, dejo la conexión que queda, pero ustedes se pueden retirar y volver, eso no hay problema, y a las 11 retomamos.